vamos a hablar un poco sobre las conversaciones para un mejor coaching ejecutivo, ¿no? Quiero empezar, como siempre, inicio algunas ponencias, compartir con una frase, en este caso es de William Butler: piensa como un hombre sabio, pero pero comunica y conecta con el lenguaje de la gente, ¿no? Es importante pensar sabiamente, dice Butler, pero hay que empezar a comunicar y a conectar con un lenguaje de la gente. Voy a empezar con una breve historia sobre un cuento de las naranjas, que probablemente le hayan escuchado y no está de más volverlo a escuchar. Se trata de un ejecutivo que trabajaba en una gran organización. Él tenía más de 6 años en la organización trabajando, era una persona que siempre llegaba puntual, era una persona muy dedicada a su trabajo, una persona que en una u otra forma cumplía con los requerimientos que la empresa le pedía, ¿no? Y un día se acerca a su jefe, a su gerente, y le dice: jefe, mire, en realidad quiero conversar con usted, estoy bastante preocupado, bastante contrariado, porque como usted sabe, llevo un poco más de 6 años acá en la empresa, pero me preocupa lo que está pasando con Rogelio. Rogelio recién tiene medio año acá en la empresa y él ya fue ascendido a supervisor, ¿no? Entonces, mire usted, yo ya tengo 6 años y no he ascendido, y Rogelio tiene 6 meses y ya ascendió, ¿no? Entonces el jefe lo mira con una mirada bastante empática, ¿no? Le dice: ok, Juan, entiendo tu requerimiento, lo vamos a conversar. Sin embargo, quiero que antes de conversar me hagas un servicio. Como ya pasó la hora del almuerzo y con un tipo de sobremesa, quiero darle unas naranjas al personal. No sé si me podrías apoyar yendo al frente a la estación de frutas y poder averiguarme si hay naranjas, ¿no? Para poder darle una sobremesa. Ok, jefe, no se preocupe, yo inmediatamente voy y le traigo la información. En efecto, Juan se va hacia esa tienda, hace la cotización, vuelve y le dice: ok, jefe, sí hay naranjas para el personal. Perfecto, Juan. ¿Y cuánto es el kilo? Ah, bueno, eso no pregunté. Ah, ok. Pero ¿va a alcanzar para todo el personal, para todos los colaboradores que hacemos acá? Bueno, no me he dado cuenta. Y si no alcanzara la naranja, ¿hay alguna otra fruta que podríamos cambiarla? No, tampoco me he percatado de eso, le indica Juan, ¿no? Entonces le dije: ok, Juan, espérame un segundito, coge su teléfono, su anexo, y lo llama Rogelio, ¿no? Le dice: Rogelio, vente a la oficina un momento, quiero pedirte un servicio. En efecto, llega Rogelio y dice: Rogelio, mira, queremos dar una sobremesa al personal y quisiéramos que vayas a la tienda del frente, a la estación del frente donde venden naranjas, y puedas confirmarme si venden naranjas y todo el tema. Rogelio igual va, vuelve también en 5 minutos y le dice: mire, jefe, he averiguado, en efecto tiene naranjas lo suficiente para todo el personal, el kilo está a 5 soles. Sin embargo, si compramos por la cantidad de personal que somos, nos pueden hacer un descuento del 5%. No solamente tiene naranja, también tiene piña, tiene melón, tiene mango, por si acaso, si es que alguien no quisiera naranjas. Le he dejado separadas las naranjas por si acaso no se vayan a acabar, pero necesitará que me confirme ahora para poder ir a hacer y ejecutar el pedido. Ok, Rogelio, dame un segundo, y vuelve donde Juan y le dice: Juan, discúlpame, ¿me estabas preguntando algo? Y Juan le dice: no, jefe, nada, ya todo quedó claro. Entonces, un poco con esta historia nos hace notar que hay dos personas con dos comportamientos eh, de dirigentes ambos, porque los dos acataron un poco la necesidad que tenía el jefe, pero uno de ellos fue más proactivo que el otro. Uno de ellos no solamente se quedó en la tarea en sí, en la acción en sí: oye, anda y averigua cuánto están las naranjas y si alcanza para todos, sino que fue más allá. No solamente averiguó si hay naranjas, no solamente se precisó si alcanzaba para todo el personal, sino también empezó a buscar variantes y empezó a hacer acciones, porque separó la cantidad de naranjas por un momento para que le den el visto y pueda ejecutar el tema. Ello nos indica que obviamente la forma que accionó Rogelio, según este cuento, según esta historia, es de una persona que viene desarrollando al máximo su potencial. No hay que estar diciéndole qué cosas tiene que hacer o qué no tiene que hacer para que en cierta forma se adelante a los pedidos que en este caso eran requeridos por su jefe. Lo cual Juan simplemente fue muy enfático, muy claro: decir: oye, me ha pedido que averigüe naranjas, voy, hay naranjas y hay naranjas y vuelvo. Entonces, este cuento nos hace pensar, primero, en temas personales, viéndonos introspectivamente, cuál de nosotros
¿quién de los dos personajes más se adecúan con nosotros? ¿Somos Juanes? ¿Somos Rogelios? ¿No? En relación a qué accionamos, ¿no? ¿Cómo vamos desarrollando nuestro potencial dentro de las organizaciones? Dicho eso, poco para ponernos nada más en contexto, no quiero profundizar en sí qué es el coaching ejecutivo porque más me importa ver el tema de la importancia de las conversaciones, pero dicho eso, el coaching ejecutivo, entre tantas definiciones y acepciones que puedan haber, es un proceso, ¿no?, de coaching, pero aplicado a ejecutivos de organizaciones con la intención de que puedan desarrollar su mayor potencial y además puedan impactar en su contexto personal, profesional y organizacional. Entonces, hablar de coaching es hablar de personas. Hablar de coaching es hablar de un ser humano. Hablar de coaching es hablar también de coaching ejecutivo, es hablar de un ámbito organizacional en el trabajo, y hablar de un ámbito organizacional también es hablar de un ámbito de resultados, ¿no? Entre tantas variantes que tiene el coaching, ¿para qué se realiza el coaching? Tenemos, uno, primero puedo realizar un coaching ejecutivo en una empresa básicamente para objetivos específicos, como su nombre lo dice, ¿no? Para buscar un objetivo específico, desarrollar una cualidad, una habilidad específica. También para transiciones de liderazgo. De repente necesitamos algunas transiciones de liderazgo, es decir, una persona que va a ascender y va a desarrollar un nuevo rol, entonces también el coaching ejecutivo nos ayuda para estas transiciones de liderazgo y también para desarrollar la capacidad interna del coaching. ¿Qué quiere decir eso? Para que cuando esta persona pueda ascender como líder, como gerente o con lo que fuera, pueda tener el conocimiento básico, si se quiere decir por alguna forma, pero para que pueda empezar a desarrollar procesos de coaching dentro de la organización, buscando, como dice acá la definición, desarrollar el máximo potencial de los colaboradores. Luego de ello también es importante ver cuál es el poder de las conversaciones. Todos los días conversamos con muchas personas. No hay día que alguien no pueda conversar, ¿no? Siempre conversamos, sea de manera remota, de manera virtual, de manera presencial. Pero quiero resaltar primero en la conversación que nosotros vamos haciendo, en la primera conversación que hacemos con nosotros mismos. La primera conversación y la más importante, diría yo, que hacemos es con uno mismo. Ese diálogo interno que vamos teniendo día a día, desde que nos levantamos, desde que desarrollamos nuestro día hasta que nos acostamos. La pregunta es, ¿qué conversaciones tienes tú contigo mismo? ¿En qué se basan esas conversaciones entre tú y tú? ¿Qué es lo que te vas diciendo constantemente? ¿Son conversaciones positivas, empoderadoras o conversaciones destructivas, limitantes? Eso solamente usted lo sabe, pero recuerde mucho y tenga mucha conciencia y presencia en que la conversación interna es vital. También conversamos de repente con la pareja, con la familia, tenemos conversaciones constantes, ahora que estamos en cuarentena, posiblemente con las personas que estamos conviviendo, el flujo comunicativo se ha incrementado posiblemente, pero también cómo es la calidad de estas conversaciones. Seguimos también teniendo conversaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares que no están viviendo dentro de la misma casa de repente que nosotros, pero también hay conversaciones con nuestros colaboradores y nuestros colegas de las empresas. ¿Y cómo se sustentan ese tipo de conversaciones? ¿En qué se basan? ¿En qué se ciñen? ¿No? Entonces, eh, sin duda alguna, eh, la calidad de tu liderazgo va a depender de la calidad de tus conversaciones, de la forma como nosotros nos comuniquemos, de la forma como nosotros conversemos, créanos que va a marcar claramente la calidad de nuestro liderazgo. Y ello nos conlleva a tener la diferencia de las personas, ¿no? Se dice que existen dos tipos de personas. Una persona que cuando usted conversa te pueden llenar, metafóricamente hablando, el tanque de combustible a full, porque son conversaciones con propósito, son conversaciones productivas, son conversaciones que te ayudan a sacar tu máximo potencial, es decir, que vamos descargándonos de cierta energía y cuando conversamos con estas personas como que nos llena el tanque, ¿no? Como llegamos a full y decimos, vamos, para adelante. Y hay otro tipo de personas que realizamos conversaciones, pero es lo antagónico, nos quitan la energía. Se acercan a nosotros y dicen, oye, ¿quieres que te cuente mi último problema? Y le dicen, no, no, tranquilo, con el penúltimo que me contaste estoy bien, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero son conversaciones, en cierta forma, negativas, un tanto tóxicas, un tanto que te restringe, que te baja en energía.
Entonces, hay dos tipos de personas que en realidad cuando gestan conversaciones con nosotros o nos llenan el tanque de energía o simplemente nos desgastan de energía. Y ante ello nos podemos preguntar eh, cómo son nuestras conversaciones, ¿no? Asimismo, también he querido presentarles un pequeño cuadrante en que nuestras conversaciones tienen que tener dos aspectos puntuales. Cuando vayamos a hacer conversaciones, tiene que tener un aspecto, una vértice de argumentación, una conversación con mucha argumentación, muy estructurada, muy planificada, muy bien pensada, y otra conversación básicamente con la empatía, ¿no? Entonces, en la medida, cuanto mayor argumentación o mayor empatía tengamos o menor de cualquiera de ambas, vamos a tener un tipo de conversación distinta. Por ejemplo, la conversación de tipo explosiva, la conversación explosión, es cuando no hay una buena argumentación, cuando no hay una buena estructura en la conversación que vamos a tener y simplemente se improvisa, simplemente es una conversación que viene del paso, que sale del paso, ¿no? Y obviamente tampoco hay empatía, tampoco me importa cómo te puedas sentir tú o cómo yo me sienta o cómo nos hagamos sentir nosotros en el medio de esta conversación. Entonces va a llegar un momento en que esa conversación va a ser que explote. Y muchas relaciones entre amigos, colegas, familiares, parejas, hemos tenido en este nivel de conversación de tipo explosión, con baja argumentación y nula empatía. Y han sido productos de muchas peleas, de muchas separaciones, de mucho distanciamiento, porque la argumentación y la empatía no existió en esa conversación. Entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de conversaciones tipo explosivas. Luego tenemos la otra eh, tipo de conversación, que es hay un alto grado de argumentación, pero un bajo nivel de empatía. ¿Qué conlleva eso? Que cuando nosotros tenemos un alto nivel de argumentación, pero grado bajo empatía, es como que si estuviéramos en una pelea de box y con todos los argumentos el gerente, el jefe, quien quiera, nos pone sobre las cuerdas y simplemente no le importa cómo nos podamos sentir, importa más la posición que él tiene en relación a los argumentos en la conversación. Y obviamente ese tipo de conversación genera en el oyente un rechazo, ¿no? Obviamente uno se pone ahí a la defensiva, se acoraza, se blinda. Obviamente la argumentación es muy potente, pero al no ver un grado empático, de empatía, simplemente va a generar un rechazo y tampoco no es una conversación que se sugiere o que se recomienda. El otro tipo de conversación es una conversación que la llaman desgaste, donde sí existe un alto grado de empatía, donde sí empatizo, veo, conecto con otra persona, pero no hay nada preparado. Todo está improvisado, no hay un nivel argumentativo, no ha sido preparada la conversación previamente y obviamente esto genera demasiada expectación a veces y esto lo que genera es un desgaste en la relación. Busco conversar contigo, lo que quieras, para que te sientas bien, porque quiero ser empático contigo, quiero ponerme en tu posición, pero al no tener un argumento, al no llegar a un objetivo, simplemente es una conversación que al final va a desgastarnos. La conversación que nosotros deberíamos de promover, de buscar, no solamente como coach, sino como personas en general, es una conversación con alto grado de argumentación y con un alto nivel de empatía, y es la conversación inspiracional, la conversación que genera inspiración, la conversación que es productiva, la conversación que busca un propósito, la conversación que después de haberse desarrollado el ejercicio conversacional nos permite ser mejores personas, nos permite tener un panorama mucho más claro, nos permite tener en mayor amplitud aquello que antes de la conversación, previamente a la conversación, no lo tenía tan claro. Hoy en día, estimados amigos, amigas, estamos llamados a generar conversaciones inspiracionales, conversaciones con propósito, conversaciones con valor. Pero para poder llegar a ese nivel de una conversación con inspiración, necesitamos que la argumentación exista, que esté bien estructurada, bien pensada, bien diseñada y que también exista un alto nivel de empático. Es decir, me importa cómo tú te sientas, me importa cómo tú vas conectándote con la conversación, me importa tus necesidades y justamente llegando a este nivel de conversación inspiracional, podemos permitirnos tener una conversación adecuada y saludable. Ahora,
Eh, Hay obviamente muchas estructuras que uno puede enseñar, pero lo que yo les quiero compartir brevemente es algunas preguntas tipo, que no son las únicas, sin duda, se puede encontrar mucho más, sobre cómo empezar a estructurar o argumentar nuestras conversaciones, a seguir, llámese, una guía, ¿no? Que puede ser variado, ¿no? Pero que nos va a ayudar un montón, ¿no? Eh, entonces, vamos a lanzarnos algunas preguntas, ¿no? Sin duda alguna. La primera tipo de pregunta es una pregunta de tipo encuadre. ¿Qué quiere decir eso? La pregunta que tendríamos que decirle a la otra persona, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas en este momento? ¿No? ¿Qué es lo que usted está pensando en este momento? Eso nos va a permitir poder encuadrar a la persona entre la multitud de pensamientos que tiene, que pueden cuadrarse en uno solo, que puede enfocar uno solo y puede decir, ok, estoy pensando en ello, ¿no? Y obviamente cuando la persona te comunique en qué es lo que está pensando, te va a permitir escoger básicamente la identificación del modelo de las tres Ps, el modelo del proyecto, de la persona y de los patrones. Es decir, en lo que piensa, está pensando en un proyecto, te menciona que está pensando en un proyecto, en una tarea que hacer, o está pensando en personas, está pensando en las interrelaciones que va teniendo, o está pensando en patrones, cómo se siente, qué necesita o qué desea. Es importante ver eso, ¿no? El tipo del encuadre de la persona. Luego, lo segundo es ver el enfoque. ¿Cuál es el verdadero reto para ti? ¿Cuál es el verdadero reto para ti? ¿No? En relación a lo que piensas, ¿cuál es el reto que tú quieres conseguir? ¿Cuál es el reto que quieres alcanzar? Eso es una pregunta que más ya vamos enfocando a la necesidad que va teniendo esta persona. Una vez que la persona vaya ingresando a ese enfoque, vaya interiorizando ese enfoque, podemos entrar luego a una pregunta de tipo base. ¿Qué quieres conseguir con ello? Ok, ya hemos conseguido en qué piensas, ya te has enfocado cuál es el verdadero reto para ti, pero ¿qué quieres conseguir con ello? Esta pregunta base es importante porque saca un poco de su zona de confort a la persona con que conversas y le empiezas a incitar a pensar, le invitas a pensar qué es lo que quiere conseguir con ello, a dónde quiere llegar con ello, ¿no? Para luego de ahí poder hacer otro tipo de pregunta, que es una pregunta valorativa, es una pregunta de un costo de oportunidad. Si a esto le dices que sí, ¿a qué le estás diciendo que no? Es importante. Si a esto le dices que sí, lo que quieres conseguir le dices que sí, hay algo que le estás diciendo que no, hay algo que estás renunciando. Y es ahí donde la persona empieza a generar, como lo decíamos, un costo de oportunidad y decir, por tratar de conseguir ello, voy a dejar o no voy a poder conseguir a priori lo otro. Pero estoy dispuesto a conseguirlo lo que deseo. Y es ahí donde va a poner sus prioridades, ¿no? Luego de ahí vamos a pasar a la conversación o a la pregunta de tipo solidaria, donde ahí como coach, como líderes, como ejecutivos, tenemos que ingresar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo apoyar? ¿No? Es decir, ahí darle la mano para que pueda llegar a conseguir lo que se ha propuesto. Es decir, que no se sienta solo, sino que si te está contando todo este suceso, estas necesidades, es porque tú estás dispuesto a acompañarlo, porque tú estás dispuesto a apoyarlo, a ayudarlo, para que finalmente lleguemos a la pregunta de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje rescatas? Porque el aprendizaje es muy amplio, muy variado, ¿no? Entonces es acá poder identificar, decirle qué aprendizaje rescatas de todo lo que hemos podido conversar. ¿Cuáles son esos aprendizajes que tú te vas a quedar y a partir de lo que tú te quedes o lo que tú te rescates vas a empezar a accionar, ¿no? Entonces nosotros creemos que haciendo estos 6 tipos de preguntas de tipo encuadre, de enfoque, de base, preguntas valorativas, solidarias y de aprendizaje, nos puede permitir tener una estructura argumentativa y también un nivel empático por la intención de cada pregunta que acabamos presentando para poder llegar a tener una conversación inspiracional, que eso es básicamente lo que el coaching busca. El coaching busca generar y desarrollar el potencial de las personas e inspirarlos, pero no por las cosas que nosotros le digamos, porque acá no entran los consejos,
porque lo más fácil que podamos hacer es dar consejos. El coaching no da consejos, el coaching lo que busca es a través de las preguntas buscar desarrollar el máximo potencial de las personas, ¿no? Entonces, en esa línea, yo les comparto estas 6 tipos de preguntas con sus variantes para que en nuestras próximas conversaciones podríamos aplicarlas, podríamos empezar a aplicarlas y por qué no empezar a aplicarlas con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no empezar a aplicarlas con nuestro propio diálogo interno, diálogo interior, ¿no? Y para ir terminando, para ir concluyendo, siendo respetuoso del tiempo que amablemente nos han brindado, yo quiero terminar eh, invitándolos, más que un reto, yo creo invitándolos a la acción y invitándolos a que podamos compartir eh, de ahora en adelante lo que voy a proyectar ahora en pantalla. Yo creo que en un determinado momento todos hemos tenido conversaciones de tipo explosivas, ¿no? En algún momento hemos entrado a estas conversaciones que básicamente no tenían argumentación ni empatía. Y hemos generado y hemos roto muchas buenas relaciones, hemos roto posiblemente buenas amistades, lamentablemente por una conversación que no se dio en su momento adecuado ni la forma adecuada y que hasta el día de hoy está como el pescado que se viene pudriendo debajo de la mesa, que sabemos que hay un pescado ahí que botar, que sabemos que hay un pescado que hay que desechar, pero no nos importa, lo dejamos ahí nada más a pesar de que nos incomode. Yo creo que es importante y es momento de ver en este tiempo tan sensible que vamos pasando, empezar a ver cuáles son esas conversaciones que tenemos pendiente, cuáles son esas conversaciones explosivas que hemos tenido, ¿no? Entonces, yo quisiera que en este momento usted pueda escoger una conversación pendiente, puede escoger dentro de las tantas conversaciones pendientes que usted tiene, yo lo invito a que usted pueda escoger una conversación pendiente que usted tiene y le reto para que después que escoja esa conversación pendiente, la transforme en una conversación inspiradora, en una conversación con propósito, en una conversación que le permita realmente zanjar aquello que en su momento no lo pudo hacer. Empecemos a escoger cuál es esa conversación pendiente que tenemos y retémonos a transformarla en una conversación inspiradora. Porque la vida es hoy, amigos, el momento es aquí y ahora y no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Espero haberlos ayudado, haberlos podido de alguna forma inspirar a tener conversaciones productivas partiendo desde el diálogo más importante que tenemos en el día a día, que es nuestro diálogo interno. Un abrazo de gratitud y gracias por la oportunidad.